4 expertos abandonaron el techo hundido, pero el pobre carpintero lo salvó solo. El calor sofocante de julio en Guadalajara parecía intensificarse cada hora, y para las 3 de la tarde el termómetro marcaba 42 grados a la sombra. En una vecindad de la colonia Santa Tere, en un cuarto que apenas medía 3 metros por 4, Tomás Aguirre se despertó empapado en sudor. A sus 43 años, su cuerpo todavía recordaba los movimientos precisos de 22 años trabajando la madera, aunque sus manos ahora temblaban ligeramente por la preocupación constante de no saber de dónde vendría el siguiente peso. La carpintería El Fresno, donde había laborado durante 11 años, había cerrado sus puertas 6 meses atrás, cuando el dueño, don Raúl Espinoza, falleció de un infarto, y sus hijos decidieron vender el terreno a un desarrollador inmobiliario. Tomás se incorporó de la cama, se lavó la cara con el agua tibia que salía de la llave oxidada del lavabo compartido y revisó su caja de herramientas Stanley que había comprado cuando tenía 20 años con su primer sueldo completo como oficial carpintero. Cada herramienta estaba impecable a pesar de las décadas de uso. El serrucho de dientes finos que había afilado cientos de veces, el martillo de bola con mango de nogal que él mismo había tallado y barnizado, el nivel de aluminio que nunca había fallado en sus lecturas, y el juego completo de formones marca Irwin que mantenía tan afilados que podían cortar papel. Esa tarde tenía una posibilidad de trabajo en Providencia, un barrio de gente adinerada, donde le habían dicho que necesitaban a alguien para reparar unas molduras coloniales en una casa antigua. Antes de continuar la historia, por favor, ayude el canal suscribiéndose y dejando su like. Así vamos a conseguir continuar siempre trayendo más historias como esta para ustedes. Tomás caminó bajo el sol implacable por la avenida López Mateos hasta llegar a la zona de Providencia cerca de las 5 de la tarde, cuando el calor empezaba a ceder apenas un poco. Cargaba su pesada caja de herramientas en la mano derecha, alternándola cada 5 minutos con la izquierda para no agotarse. Su ropa estaba limpia, pero claramente remendada. El pantalón de mezclilla tenía parches en las rodillas, hechos con cuidado de sastre. La camisa de trabajo azul marino estaba descolorida por años de lavadas, pero perfectamente planchada, y sus botas de trabajo rojas estaban tan desgastadas que el cuero original apenas se distinguía de las capas de betún que había aplicado religiosamente cada semana, para mantenerlas presentables. Mientras buscaba la dirección exacta en su papel arrugado, escuchó voces alteradas que provenían de una casa estilo californiano de 2 plantas con jardín amplio y entrada de cantera. La propiedad era impresionante. Muros blancos impecables, ventanas de herrería artística y un techo de vigas de madera aparente que se veía espectacular desde la calle. «Le digo que no se puede hacer nada. Ese techo está completamente perdido. Hay que tirarlo todo y reconstruir desde cero», gritaba un hombre robusto de unos 50 años vestido con overol de constructor y casco amarillo. Junto a él había otros 3 hombres, todos con apariencia de profesionales de la construcción, todos moviendo la cabeza negativamente mientras observaban algo en el interior de la propiedad. En la entrada, visiblemente angustiado, estaba un señor mayor de unos 70 años, delgado, de cabello completamente blanco y vestido con guayabera color crema y pantalón de lino. Su rostro mostraba una mezcla de frustración, tristeza y desesperación. «Pero, ingeniero Ramírez, esta casa la construyó mi abuelo en 1935. Ese techo tiene casi 90 años y nunca había dado problemas. ¿De verdad no hay manera de salvarlo?». La voz del anciano temblaba con emoción contenida. El ingeniero Ramírez, que claramente era el líder del grupo de expertos, negó rotundamente con la cabeza. «Don Ernesto, créame que me duele decírselo, pero ese techo está hundido en el centro casi 30 centímetros.
Las vigas principales están vencidas, los largueros secundarios están torcidos y toda la estructura de madera está comprometida. Si intentamos repararlo y se cae, la responsabilidad sería nuestra. Lo mejor es demoler todo y poner un techo nuevo de vigueta y bovedilla, más seguro y moderno. Los otros 3 expertos asintieron al unísono. «Es lo más sensato, don Ernesto», agregó uno de ellos, un hombre más joven con chaleco reflectante. «Un techo nuevo le va a costar unos 200,000 pesos, pero va a estar tranquilo otros 50 años». Don Ernesto se llevó las manos a la cara, visiblemente devastado. 200,000 pesos que no tengo, y además perder el techo original que mi abuelo construyó con sus propias manos. Esta casa es patrimonio familiar, cada viga tiene historia. Tomás había permanecido a una distancia respetuosa, observando y escuchando la conversación. Como carpintero con más de 2 décadas de experiencia, su instinto le decía que había algo que no cuadraba en el diagnóstico de los constructores. Un techo de vigas de madera de 90 años, que nunca había dado problemas, no colapsa de repente sin razón específica. Tenía que haber una causa identificable y potencialmente reparable. Pero no era su lugar meterse en una conversación entre el dueño de una casa y sus contratistas profesionales. Sin embargo, cuando vio que los 4 expertos comenzaban a recoger sus herramientas y papeles, preparándose para irse, y observó el rostro destrozado de don Ernesto, algo en su interior le hizo dar un paso adelante. «Disculpen, señores, perdonen que me meta donde no me llaman», dijo Tomás con voz firme pero respetuosa, acercándose al grupo. «Escuché sin querer su conversación y soy carpintero especializado en estructuras de madera antigua. ¿Me permitirían ver el techo antes de que se vayan? A lo mejor puedo dar una segunda opinión». Los 4 expertos lo miraron con una mezcla de molestia y desdén. El ingeniero Ramírez lo evaluó de arriba a abajo con mirada condescendiente, notando su ropa remendada y su caja de herramientas vieja. «Mire, señor, esto es un asunto de ingeniería estructural, no de carpintería de barrio. Ya hicimos un análisis completo con nivel láser y todo. No necesitamos opiniones de aficionados». Tomás sintió el desprecio en las palabras, pero mantuvo la compostura. Había aprendido desde joven que la dignidad de un hombre no se mide por su ropa ni por cuánto dinero tiene en la cartera, sino por la calidad de su trabajo y la firmeza de su carácter. Su padre, Gustavo Aguirre, que había sido maestro carpintero hasta que un accidente en el taller le costó 3 dedos de la mano izquierda, siempre le decía: «Mijo, cuando sepas hacer algo bien, no dejes que nadie te haga sentir menos por la manera como te ves. Un carpintero se conoce por sus manos y por su trabajo, no por su cartera». «Con todo respeto, ingeniero», respondió Tomás con calma, «llevo 22 años trabajando específicamente con estructuras de madera colonial y antigua. He restaurado techos de casas del siglo XIX en Tlaquepaque. He reparado vigas en casonas del centro histórico de Guadalajara. Y he salvado estructuras que otros dijeron que estaban perdidas. No le estoy diciendo que su diagnóstico esté mal. Solo le pido permiso para ver el problema con mis propios ojos antes de que don Ernesto tome una decisión tan importante». Don Ernesto, que hasta ese momento había permanecido callado y resignado, sintió una chispa de esperanza. Había algo en la manera confiada pero humilde en que ese carpintero hablaba que le inspiraba confianza. «Ingeniero Ramírez, ¿qué perdemos con dejar que este señor eche un vistazo? Si confirma lo que usted dice, pues ya está. Pero si hay, aunque sea una pequeña posibilidad de salvar el techo de mi abuelo, yo quiero explorarla». El ingeniero Ramírez resopló con fastidio. «Don Ernesto, usted es libre de pedir todas las opiniones que quiera, pero le advierto que está perdiendo tiempo. Y si este señor le da falsas esperanzas y luego el techo se cae, no diga que no se lo advertimos».
Dicho esto, los 4 expertos se marcharon en su camioneta doble cabina, dejando a don Ernesto y a Tomás solos en la entrada de la casa. «Pase usted, por favor», dijo don Ernesto, extendiendo su mano para estrechar la de Tomás. «Me llamo Ernesto Villalobos. Esta casa ha estado en mi familia desde que la construyó mi abuelo Jacinto en 1935. Tomás estrechó la mano del anciano con firmeza. «Tomás Aguirre, para servirle, carpintero de estructuras de madera. Déjeme ver ese techo y le digo con honestidad qué es lo que está pasando». Don Ernesto lo guió a través de un vestíbulo impresionante con pisos de mosaico original y paredes de cantera labrada hasta llegar a la sala principal. Cuando Tomás levantó la vista hacia el techo, entendió inmediatamente por qué los ingenieros se habían alarmado. El techo estaba construido con un sistema tradicional de vigas de madera aparentes, típico de las casas tapatías de los años 30. Vigas principales de pino de Oregón de 10 por 10 pulgadas, espaciadas cada 1,5 metros, largueros secundarios de 8 por 4 cruzando perpendicularmente, y tablones de duela machiembrada formando el cielo raso. Pero en el centro exacto del techo, sobre un área de aproximadamente 3 metros por 3 metros, toda la estructura se había hundido, formando una depresión visible y preocupante. Las vigas principales en esa zona se habían flexionado hacia abajo. Los largueros estaban claramente torcidos y algunos de los tablones del cielo raso mostraban separaciones entre las juntas. Sin embargo, el ojo entrenado de Tomás notó algo que los ingenieros aparentemente no habían considerado. El patrón de hundimiento era demasiado uniforme y localizado para ser resultado de falla estructural general de la madera. Si las vigas estuvieran podridas o comprometidas por termitas, el hundimiento sería irregular, con algunas vigas más afectadas que otras. Pero aquí, todas las vigas en la zona hundida mostraban la misma curvatura, como si algo las estuviera jalando hacia abajo desde un punto central. «Don Ernesto, ¿me puede conseguir una escalera alta y una buena lámpara? Necesito subir a revisar las vigas de cerca». Don Ernesto desapareció por unos minutos y regresó con una escalera de tijera de aluminio de 3 metros y un foco halógeno portátil. Tomás colocó la escalera estratégicamente y subió con su caja de herramientas. Una vez arriba, comenzó su inspección sistemática. Primero, revisó la madera de las vigas principales en busca de señales de pudrición, termitas o daño estructural. Sacó su formón y lo presionó contra la madera en varios puntos, probando su densidad y firmeza. La madera estaba perfectamente sólida, sin ninguna señal de compromiso estructural. 90 años de pino de Oregón de primera calidad, correctamente curado y mantenido, seguían tan fuertes como el día en que fueron instalados. «La madera está perfecta, don Ernesto. No hay pudrición, no hay termitas, no hay grietas estructurales». Luego Tomás enfocó su atención en las conexiones entre las vigas y los muros de carga. En construcciones de los años 30, estas conexiones generalmente se hacían insertando las vigas en cajones de concreto embebidos en los muros, aseguradas con pernos de acero. Todas las conexiones se veían sólidas y sin movimiento. Las uniones también están bien. Esto no es falla de conexiones. Tomás se movió hacia el centro de la depresión, balanceándose cuidadosamente en la escalera. Enfocó su lámpara hacia arriba, examinando el espacio entre el cielo raso y el techo verdadero arriba, donde estaría la estructura de soporte del sistema de tejado. Y ahí fue donde lo vio. En el ático, justo sobre el punto más bajo del hundimiento, había instalado un tanque de agua de asbesto cemento de al menos 1000 litros, completamente lleno de agua. El tanque estaba apoyado directamente sobre los largueros secundarios del techo, que nunca fueron diseñados para soportar ese peso. El peso combinado del tanque vacío, aproximadamente 100 kilos,
más 1000 litros de agua, 1000 kilos más. Estaba ejerciendo más de 1 tonelada de presión constante sobre una estructura de madera que fue diseñada únicamente para sostener su propio peso, más la carga ligera del tejado de teja de barro. «Don Ernesto, ya encontré el problema», gritó Tomás con emoción desde arriba de la escalera. Hay un tanque de agua de 1000 litros lleno directamente sobre las vigas. Las vigas no están dañadas ni débiles, simplemente están siendo sobrecargadas con un peso que nunca debieron cargar. Don Ernesto se acercó a la base de la escalera con expresión de sorpresa e incredulidad. ¿Un tanque de agua? ¿Qué de...? Pero eso lo instalaron hace como 15 años, cuando hubo una época de cortes de agua frecuentes en la colonia. El plomero dijo que no había problema, porque las vigas eran muy fuertes. Tomás bajó de la escalera con expresión seria, pero esperanzada. «Don Ernesto, las vigas son muy fuertes, sí, pero no para cargar 1 tonelada de peso concentrado en un punto. Las vigas de este techo fueron calculadas en los años 30 para sostener el peso del cielo raso, los tablones y las tejas del techo, distribuyendo todo uniformemente. Pero más de 1000 kilos en un solo punto por 15 años han ido venciendo la madera gradualmente. Lo sorprendente es que hayan aguantado tanto tiempo sin colapsar. Eso habla de la calidad excepcional de la madera y de la construcción original». «Entonces, ¿se puede salvar?», preguntó don Ernesto con voz temblorosa de esperanza. Tomás asintió con convicción. «No solo se puede salvar, se debe salvar. Este techo es una joya de carpintería tradicional tapatía. La solución es clara. Hay que quitar el tanque de agua del ático y reinstalarlo en otra ubicación, preferiblemente en el patio sobre una base de concreto. Luego hay que forzar las vigas a regresar a su posición original usando un sistema de gatos hidráulicos desde abajo y reforzar las conexiones con placas de acero. Una vez que las vigas estén de vuelta en su lugar, hay que dejar que se estabilicen por unos días y luego hacer reparaciones cosméticas menores en el cielo raso. El techo va a quedar mejor que nuevo y va a durar otros 90 años sin problemas». Don Ernesto sintió que las lágrimas comenzaban a rodar por sus mejillas. «¿De verdad? ¿No me está dando falsas esperanzas?». Tomás lo miró directamente a los ojos con la honestidad que siempre había caracterizado su trabajo. «Don Ernesto, yo nunca le digo a un cliente que puedo hacer algo si no estoy seguro de poder hacerlo. Este trabajo es complejo y va a requerir tiempo, paciencia y técnica precisa, pero es totalmente factible. El techo original de su abuelo se puede y se debe salvar». «¿Y cuánto me costaría ese trabajo?», preguntó don Ernesto, preparándose mentalmente para una cifra alta. Tomás hizo un cálculo rápido en su cabeza: rentar los gatos hidráulicos, comprar las placas de acero para reforzar, contratar un plomero para mover el tanque, materiales varios y su tiempo de trabajo. 25,000 pesos, don Ernesto. Son aproximadamente 2 semanas de trabajo, pero le garantizo que el techo queda como nuevo. La diferencia entre 200,000 pesos que querían cobrarle por demoler y reconstruir versus 25,000 por salvar la estructura original era tan enorme que don Ernesto casi no lo podía creer. 25,000. ¿Y el techo queda bien? No solo queda bien, don Ernesto, queda como su abuelo lo construyó originalmente, respetando la historia y la tradición de esta casa. Don Ernesto extendió su mano para sellar el trato. «Está contratado, joven Tomás. ¿Cuándo puede empezar?» «Mañana mismo, si usted me da permiso. Primero voy a conseguir los gatos hidráulicos, las placas de acero, y voy a coordinar con un plomero de confianza para mover el tanque». «Perfecto. Aquí están las llaves de la casa. Puede venir a la hora que necesite». Esa noche, Tomás regresó a su cuartito en la vecindad de Santa Teré
pero por primera vez en meses se sentía verdaderamente esperanzado. No solo había conseguido un trabajo que le pagaría 25,000 pesos, una suma considerable que le permitiría ponerse al corriente con 3 meses de renta atrasada y comprar algunas herramientas que necesitaba, sino que además había encontrado un proyecto que verdaderamente lo apasionaba: salvar una estructura histórica de 90 años que otros habían declarado perdida. Era exactamente el tipo de trabajo que más le gustaba, donde su conocimiento especializado y su respeto por las técnicas tradicionales podían marcar una diferencia real. Lo que Tomás no sabía era que don Ernesto Villalobos no era un anciano común con una casa bonita. Era el fundador y presidente vitalicio de Constructora Villalobos, una de las empresas de construcción más prestigiosas de Jalisco, especializada en restauración de edificios históricos y patrimoniales. Había construido su empresa desde cero en los años 70, comenzando como albañil y ascendiendo por puro mérito hasta convertirse en uno de los constructores más respetados del estado. A sus 78 años, se había retirado parcialmente del negocio diario, dejando las operaciones en manos de su hijo mayor, Ernesto Villalobos Jr., pero seguía siendo el alma y la conciencia de la empresa. La Casa de Providencia no era su residencia principal, sino la casa familiar histórica donde había nacido y crecido. La casa que su abuelo Jacinto había construido con sus propias manos en 1935. Para don Ernesto, esa casa representaba las raíces de su familia, la historia de 3 generaciones de constructores Villalobos. El hecho de que 4 profesionales supuestamente expertos hubieran declarado el techo irrecuperable lo había devastado, no solo por el costo económico, sino por la pérdida de ese pedazo de historia familiar. Esa misma noche, don Ernesto llamó a su hijo Ernesto Jr., quien manejaba las operaciones de Constructora Villalobos. «Hijo, hoy pasó algo interesante en la casa de la abuela. Vinieron 4 expertos y dijeron que el techo estaba perdido, que había que demolerlo todo. Pero luego apareció un carpintero de la calle que en 10 minutos identificó el problema real y propuso una solución que va a costar 8 veces menos que lo que querían cobrarme los ingenieros». Ernesto Jr., un hombre de 50 años con maestría en Ingeniería Civil del TEC de Monterrey y 25 años de experiencia en construcción, se mostró escéptico. «Papá, con todo respeto, esos 4 expertos son profesionales certificados con los que hemos trabajado antes. ¿Estás seguro de que este carpintero callejero sabe lo que está haciendo? No quiero que te den falsas esperanzas o peor, que intenten hacer una reparación que ponga en riesgo la estructura. Hijo, llevo 50 años en la construcción. Sé reconocer cuando alguien sabe de lo que habla y cuando alguien está vendiendo humo. Este carpintero, Tomás Aguirre se llama, tiene el conocimiento real. La manera como examinó el techo, las preguntas que hizo, el diagnóstico que dio, todo fue profesional y preciso. Quiero que vayas mañana a supervisar el inicio de sus trabajos, no para dudar de él, sino para aprender. Me da la impresión de que este hombre sabe cosas sobre carpintería tradicional que ya casi nadie conoce». Al día siguiente, Tomás llegó a la casa de don Ernesto a las 7 de la mañana en punto con una camioneta prestada cargada con equipo. 4 gatos hidráulicos de botella de 20 toneladas, vigas de acero tipo IPR de 4 pulgadas, placas de acero de media pulgada y una colección de herramientas especializadas. También traía consigo a un plomero de confianza, Ramiro Soto, que había trabajado con él en varios proyectos de restauración. Ernesto Jr. llegó media hora después en su camioneta Ford Lobo del año, vestido con pantalón de vestir, camisa de manga larga y botas industriales marca Caterpillar.
Venía preparado para encontrar a un improvisado tratando de hacer reparaciones peligrosas con métodos cuestionables, pero lo que encontró lo sorprendió completamente. Tomás había organizado meticulosamente toda el área de trabajo. Había colocado lonas en el piso para proteger los mosaicos originales. Había marcado con cinta adhesiva las posiciones exactas donde iban a ir los gatos hidráulicos y había preparado un sistema de vigas de acero temporales para distribuir la carga de los gatos y evitar concentrar la presión en puntos individuales del piso. En el patio, el plomero Ramiro ya estaba preparando la base de concreto donde se reinstalaría el tanque de agua. «Buenos días», saludó Ernesto Jr. con tono profesional, pero ligeramente condescendiente. «Soy Ernesto Villalobos Jr., hijo de don Ernesto. Mi padre me pidió que viniera a supervisar los trabajos». Tomás se limpió las manos en un trapo y estrechó la mano de Ernesto Jr. con firmeza. «Buenos días, ingeniero. Tomás Aguirre, carpintero. Me da gusto que venga a supervisar. Así puede verificar que todo se haga correctamente y con seguridad». Ernesto Jr. observó el montaje que Tomás había preparado y no pudo evitar sentirse impresionado por el nivel de organización y pensamiento técnico que evidenciaba. «Veo que trajo gatos hidráulicos y vigas de distribución. ¿Cuál es exactamente su plan de trabajo?» Tomás se acercó a un pizarrón portátil donde había dibujado un diagrama detallado del techo con todas las medidas y puntos críticos marcados. «El plan es el siguiente, ingeniero. Fase 1, que es hoy. Vamos a subir al ático y a bajar el tanque de agua. Eso por sí solo va a quitar más de 1000 kilos de carga sobre las vigas. Fase 2. Mañana vamos a instalar el sistema de gatos hidráulicos aquí, aquí, aquí y aquí, señalando 4 puntos estratégicamente ubicados en el diagrama. Estos gatos van a empujar las vigas gradualmente hacia arriba, devolviéndolas a su posición original. Pero aquí está la clave. No se puede hacer rápido. Vamos a subir los gatos únicamente 2 milímetros por día, dejando que la madera se readapte lentamente sin generar tensiones que puedan causar grietas. Fase 3. Cuando las vigas estén de regreso en su posición original, vamos a instalar placas de acero de refuerzo en las conexiones entre vigas principales y largueros secundarios, distribuyendo la carga de manera más efectiva. Fase 4. Vamos a dejar estabilizar la estructura durante 3 días sin tocar nada, solo monitoreando. Y fase 5. Haremos las reparaciones cosméticas en el cielo raso, sellando las juntas que se separaron y retocando el barniz original para que quede idéntico. Ernesto Jr. estudió el diagrama con ojo crítico de ingeniero profesional. El plan era técnicamente sólido, casi ingenioso en su simplicidad y efectividad. La idea de usar múltiples gatos hidráulicos con vigas de distribución era exactamente lo que él habría especificado si estuviera diseñando esta reparación. Y el concepto de subir gradualmente la estructura solo 2 milímetros por día mostraba un entendimiento profundo de las propiedades de la madera y cómo responde al estrés mecánico. Este plan es sorprendentemente profesional. ¿Dónde estudió usted, si no es indiscreción? Tomás sonrió con una mezcla de orgullo y humildad. No estudié en ninguna escuela formal, ingeniero. Mi padre era maestro carpintero especializado en restauración de estructuras antiguas. Desde los 12 años trabajé con él en proyectos por todo Jalisco, casonas coloniales en Tlaquepaque, haciendas antiguas en Tequila, iglesias históricas en Lagos de Moreno. Él me enseñó que la madera es un material vivo, que tiene memoria y que hay que tratarla con respeto y paciencia. Y me enseñó que antes de hacer cualquier trabajo, hay que entender completamente el problema, planificar cada paso y ejecutar con precisión. Lo demás se aprende sobre la marcha.
Ernesto Jr. sintió una mezcla de admiración y humildad. Él había estudiado 6 años de ingeniería civil en una de las mejores universidades privadas del país. Tenía maestría y múltiples certificaciones profesionales, pero reconocía que había ciertas cosas que no se aprenden en libros ni en aulas. El conocimiento artesanal tradicional, transmitido de maestro a aprendiz a través de años de trabajo lado a lado, contenía una sabiduría práctica que muchas veces se perdía en la educación formal. El primer día de trabajo consistió en acceder al ático y bajar cuidadosamente el tanque de agua de 1000 litros. No fue tarea sencilla. El ático era un espacio angosto y caluroso, con apenas suficiente altura para moverse agachado, y el tanque estaba colocado en una posición que hacía difícil el acceso. Tomás y Ramiro trabajaron durante 6 horas bajo calor sofocante, usando un sistema de poleas y cuerdas para bajar el tanque sección por sección, ya que era demasiado grande para bajarlo completo. Ernesto Jr. observó todo el proceso y ayudó cuando fue necesario, impresionado por la metodología segura y eficiente que Tomás empleaba. Cuando finalmente lograron bajar el tanque completamente y sacarlo de la casa, algo extraordinario sucedió. Las vigas del techo, liberadas de la carga de más de 1000 kilos que habían estado sosteniendo durante 15 años, comenzaron a moverse. Era imperceptible a simple vista, pero Tomás, que tenía un nivel láser montado y monitoreando el punto más bajo de la depresión, notó que las vigas habían subido por sí solas casi 1 centímetro en las primeras 2 horas después de quitar el tanque. «¿Ve eso, ingeniero?», dijo Tomás, señalando la lectura del nivel láser. «La madera todavía tiene memoria elástica. Está tratando de regresar a su forma original. Eso es señal excelente de que no hay daño permanente en las fibras de la madera». Ernesto Jr. verificó la lectura del nivel láser y confirmó lo que Tomás estaba diciendo. En su experiencia con estructuras de concreto y acero, una deformación de 30 centímetros habría sido permanente, requiriendo demolición y reconstrucción. Pero la madera, especialmente madera de primera calidad bien curada como la de este techo, tenía propiedades elastoplásticas que le permitían recuperarse parcialmente incluso después de años de deformación. Esto es fascinante. En concreto o acero, esto sería imposible. Por eso la madera es el mejor material de construcción para ciertas aplicaciones, ingeniero, explicó Tomás mientras limpiaba el sudor de su frente. La madera perdona, se adapta y se recupera. Obviamente tiene limitaciones, pero cuando se usa correctamente y se mantiene bien, puede durar siglos. Hay estructuras de madera en Europa con 500 años que siguen firmes. Los siguientes días, Tomás instaló el sistema de 4 gatos hidráulicos con sus vigas de distribución de carga. El sistema estaba diseñado para que los 4 gatos trabajaran en perfecta sincronización, aplicando presión uniforme en 4 puntos estratégicos que habían sido calculados para ejercer fuerza óptima sobre las vigas principales. Cada mañana a las 7, Tomás llegaba y giraba cada gato hidráulico exactamente el mismo número de clics, subiendo la estructura colectivamente 2 milímetros por día. Ernesto Jr. venía diariamente a observar y había comenzado a traer su nivel láser profesional para monitorear el progreso con precisión milimétrica. «Ayer subimos 2 milímetros exactos», reportaba Tomás cada mañana mostrando sus mediciones detalladas en un cuaderno. «La madera está respondiendo perfectamente, sin grietas, sin tensiones visibles». Don Ernesto también venía diariamente, no solo para supervisar, sino porque estaba genuinamente fascinado por el proceso. Nunca había visto algo así. Es como cirugía en la casa de mi abuelo. En el día 11 del proceso, las vigas principales habían regresado a su posición original perfecta.
Los 22 milímetros que faltaban después del movimiento natural de recuperación elástica habían sido compensados gradualmente por los gatos hidráulicos y el techo estaba ahora completamente nivelado. Tomás tomó mediciones finales con nivel láser desde múltiples puntos y verificó que la desviación máxima de nivel en toda la superficie del techo era de menos de 2 milímetros, dentro de tolerancias perfectamente aceptables incluso para construcción nueva. Ahora viene la parte crítica, explicó Tomás a don Ernesto y a Ernesto Jr., quienes habían venido a ver la fase final. Vamos a instalar los refuerzos permanentes. Los refuerzos consistían en placas de acero de media pulgada, cortadas a medida y atornilladas en las conexiones entre vigas principales y largueros secundarios. El diseño de las placas era ingenioso. En lugar de simplemente atornillar placas planas, Tomás había diseñado placas en ángulo que abrazaban las vigas por ambos lados, distribuyendo las cargas de manera mucho más efectiva que el sistema original de conexión directa. Estas placas van a redistribuir cualquier carga futura de manera uniforme a través de toda la estructura. Si alguien en el futuro quisiera poner peso en el ático, la carga se va a distribuir, no se va a concentrar. La instalación de las placas fue un trabajo de precisión absoluta. Cada placa tenía que ser ubicada exactamente en el lugar correcto. Los agujeros para los tornillos tenían que ser perforados con precisión para no debilitar la madera. Y los tornillos mismos tenían que ser apretados con el torque exacto, suficiente para asegurar firmemente, pero no tanto como para comprometer las fibras de la madera. Tomás trabajó durante 2 días completos instalando 16 placas de refuerzo, verificando y reverificando cada una. Cuando terminó la instalación de las placas, dejó el sistema de gatos hidráulicos en su lugar durante 3 días más, monitoreando constantemente para asegurarse de que la estructura permaneciera estable y no mostrara ningún movimiento de retorno. El techo se mantuvo perfectamente nivelado, confirmando que la reparación estructural había sido exitosa. Finalmente, en el día 16, Tomás retiró los gatos hidráulicos y comenzó las reparaciones cosméticas. Las juntas entre los tablones del cielo raso que se habían separado durante el hundimiento fueron selladas con masilla especial para madera que Tomás mismo preparó, mezclando aserrín finísimo de pino con cola de carpintero hasta lograr un compuesto que cuando seco era prácticamente indistinguible de la madera original. Luego lijó cuidadosamente cada reparación hasta que quedó perfectamente lisa y continua con la superficie circundante. El último paso fue el retoque del barniz original. Aquí fue donde la verdadera maestría artesanal de Tomás brilló. El cielo raso de 1935 tenía un barniz de goma laca tradicional que había desarrollado una pátina única durante 90 años de envejecimiento. Reproducir exactamente ese tono era casi imposible, pero Tomás lo logró experimentando con diferentes proporciones de goma laca, alcohol y pigmentos naturales hasta encontrar una fórmula que cuando aplicada y pulida quedaba idéntica al barniz original. Ernesto Jr. observó el proceso completo y quedó asombrado cuando vio el resultado final. Era literalmente imposible distinguir dónde habían estado las reparaciones. El día 18, 2 días antes del plazo de 2 semanas que Tomás había estimado originalmente, el trabajo estaba completamente terminado. Don Ernesto, Ernesto Jr. y varios familiares vinieron para la inspección final. Cuando entraron a la sala y miraron hacia arriba, no podían creer lo que veían. El techo estaba absolutamente perfecto, completamente nivelado, sin ninguna señal de hundimiento previo, con el barniz brillante y uniforme, y las vigas de madera de pino de Oregón de 90 años, luciendo majestuosas y sólidas. «Es un milagro», susurró don Ernesto con lágrimas en los ojos.
El techo que mi abuelo Jacinto construyó con sus manos está salvado. Se acercó a Tomás y lo abrazó con emoción genuina. Joven Tomás, usted no solo salvó un techo, salvó la memoria de mi familia. No tengo palabras para agradecerle. Ernesto Jr. también estaba profundamente impresionado. Como ingeniero profesional, entendía exactamente la complejidad técnica de lo que Tomás había logrado. Tomás, esto es trabajo de maestro. Yo estudié 6 años de ingeniería y tengo 25 años en el negocio, y te confieso que no habría sabido cómo hacer esta reparación con este nivel de precisión y respeto por la estructura original. 4 expertos con títulos y certificaciones dijeron que esto era imposible y tú lo lograste trabajando solo. Tomás sintió una mezcla de orgullo y humildad. No lo hice solo, ingeniero. Mi padre me enseñó todo lo que sé y él aprendió de su padre. Este conocimiento tiene generaciones de antigüedad. Yo solo lo apliqué con paciencia y cuidado. Don Ernesto sacó su chequera para pagar los 25,000 pesos acordados, pero Ernesto Jr. lo detuvo. Papá, espérate, tengo que hablar algo contigo y con Tomás. Los 3 se sentaron en el comedor de la casa. Ernesto Jr. habló con seriedad. Tomás, durante estas 2 semanas te he estado observando trabajar todos los días. He visto tu nivel de conocimiento técnico, tu metodología de trabajo, tu atención al detalle, tu respeto por las estructuras históricas. Y me di cuenta de algo. Tú tienes exactamente el tipo de talento que nuestra empresa necesita desesperadamente. Tomás lo miraba sin entender completamente a dónde iba esto. Verás, continuó Ernesto Jr., Constructora Villalobos se especializa en restauración de edificios históricos y patrimoniales. Trabajamos con haciendas coloniales, iglesias antiguas, casonas del siglo XIX. Pero hay un problema. La mayoría de nuestros técnicos son ingenieros jóvenes, formados en métodos modernos de construcción con concreto y acero. Son muy competentes en lo suyo, pero no entienden las técnicas tradicionales de carpintería y trabajo en madera. Por eso, cuando llega un proyecto que requiere trabajo especializado en estructuras de madera antigua, tenemos que subcontratar, y muchas veces la calidad no es la que quisiéramos. Lo que estoy tratando de decir es que me gustaría ofrecerte trabajo en nuestra empresa como jefe del departamento de restauración de carpintería histórica. Es un puesto nuevo que estoy creando específicamente para alguien con tu perfil. Tendrías presupuesto para contratar un equipo pequeño de carpinteros, acceso a todas las herramientas y materiales que necesites y te encargarías de todos los proyectos de la empresa que involucren estructuras de madera antigua. Tomás se quedó callado durante varios minutos, procesando lo que acababa de escuchar. Ingeniero, yo le agradezco mucho la oferta, pero no quiero que me esté dando trabajo por lástima o por agradecimiento por haber salvado el techo de don Ernesto. Ernesto Jr. se rió genuinamente. Lástima. Tomás, Constructora Villalobos factura 150 millones de pesos al año. Tenemos contratos con el Instituto Nacional de Antropología e Historia, con Secretaría de Cultura, con la Arquidiócesis. No puedo darme el lujo de contratar a nadie por lástima. Te estoy ofreciendo este puesto porque necesito al mejor, y creo que tú lo eres. El puesto paga 45,000 pesos mensuales para empezar, más bonos por proyecto completado. Vas a tener oficina, camioneta de la empresa y presupuesto operativo. Lo único que te pido a cambio es que traigas tu conocimiento, tu metodología y tu pasión por preservar nuestro patrimonio histórico. 45,000 pesos mensuales era más del triple de lo que Tomás había ganado jamás. En la carpintería El Fresno, donde trabajó 11 años, su sueldo mejor había sido de 14,000 al mes, y eso en los buenos tiempos. Ingeniero, yo nunca he manejado gente,
Nunca he trabajado en empresa grande, nunca he tenido oficina. Se aprende, Tomás. Lo que no se aprende es lo que tú ya tienes. El conocimiento artesanal profundo, el respeto por las técnicas tradicionales, la capacidad de diagnosticar y resolver problemas complejos. Eso no se enseña en ninguna universidad. Don Ernesto, quien había permanecido callado durante toda la conversación, finalmente habló. Tomás, yo fundé Constructora Villalobos hace 50 años, cuando era un albañil sin un peso en la bolsa. Comencé haciendo banquetas y bardas, y fui creciendo proyecto por proyecto hasta construir lo que es hoy. Te voy a decir algo que aprendí en todos estos años. El éxito en la construcción no se mide por cuántos títulos tienes en la pared. Se mide por la calidad de tu trabajo y por tu integridad personal. Tú tienes ambas cosas en abundancia. Si mi hijo te está ofreciendo este puesto es porque sabe reconocer el talento genuino, igual que yo lo reconocí cuando te vi examinar mi techo hace 18 días. Tomás sintió que las lágrimas empezaban a acumularse en sus ojos, pero se negaba a derramarlas frente a los Villalobos. Señores, ustedes están cambiando mi vida completamente. Hace 18 días estaba viviendo en un cuartito rentado por semana sin saber de dónde iba a salir dinero para comer. Y ahora me están ofreciendo esto. No sé qué decir. Di que sí, respondió Ernesto Jr. con una sonrisa. Y empieza el lunes. Tenemos un proyecto esperando, la restauración de un exconvento del siglo XVII en Tepatitlán que tiene problemas serios en la estructura del coro alto. El techo de madera está cediendo y el INAH nos contrató para salvarlo. Es exactamente el tipo de trabajo que tú sabes hacer. Esa tarde, cuando Tomás regresó a su cuartito en Santa Tere, se sentó en su cama y por primera vez en años se permitió llorar. Lloró de alegría, de alivio, de gratitud. Lloró pensando en su padre Gustavo, que había muerto 5 años atrás de cáncer sin poder ver este momento. Lloró recordando todos los años de trabajo duro, de estudiar cada técnica, de perfeccionar cada habilidad. Y lloró de esperanza por el futuro que ahora se abría ante él. El siguiente lunes, Tomás Aguirre se presentó en las oficinas centrales de Constructora Villalobos en la Avenida Américas. Era un edificio moderno de 5 pisos con fachada de cristal y cantera. Cuando entró, vestido con su mejor ropa, que seguía siendo modesta, se sintió completamente fuera de lugar entre los ingenieros en sus camisas de vestir y las secretarias en sus trajes elegantes. Pero cuando Ernesto Jr. lo vio llegar, lo saludó calurosamente y lo llevó a recorrer las instalaciones. «Este va a ser tu departamento», dijo Ernesto Jr., abriendo una puerta en el tercer piso. Era un espacio amplio con 3 escritorios, archiveros para planos, computadoras y una pared completa cubierta con fotografías de proyectos históricos de restauración que la empresa había completado durante 50 años. Aquí vas a trabajar tú y los 2 carpinteros que contrates para tu equipo. Y allá atrás tenemos el taller con todas las herramientas industriales que necesites. El taller era el sueño de cualquier carpintero. Sierras de mesa industriales, cepilladoras automáticas, lijadoras de banda, tupíes, prensas hidráulicas y herramientas manuales de las mejores marcas organizadas perfectamente en paneles de pared. Tomás caminó por el taller tocando las máquinas con reverencia. Nunca había visto herramientas de esta calidad en mi vida. Los primeros meses de Tomás en Constructora Villalobos fueron un torbellino de aprendizaje. Ernesto Jr. le enseñó los sistemas de la empresa, cómo cotizar proyectos, cómo llevar control de presupuestos, cómo documentar todo fotográficamente para reportes al INAH y a Secretaría de Cultura. Pero más importante, le dio libertad completa para manejar los aspectos técnicos de carpintería como él viera mejor. El primer proyecto, la restauración del coro alto del ex convento de Tepatitlán, fue un éxito rotundo.
Tomás diagnosticó que el problema era similar al de la casa de don Ernesto. Una falla no en la madera original del siglo XVII, que estaba perfecta, sino en modificaciones posteriores que alguien había hecho en los años 60, agregando peso sin reforzar la estructura. Usando una metodología similar de gatos hidráulicos graduales y refuerzos estratégicos, logró salvar el coro histórico sin tener que reemplazar ni una sola viga original. El inspector del INAH quedó tan impresionado que recomendó a Constructora Villalobos para otros 3 proyectos similares. En su primer año en la empresa, el Departamento de Restauración de Carpintería Histórica de Tomás completó 12 proyectos: exconventos, haciendas coloniales, templos antiguos, casonas patrimoniales. Cada proyecto fue un éxito documentado. Pero más importante, Tomás había formado un equipo excepcional. Había contratado a 2 carpinteros jóvenes talentosos que estaban desempleados: Martín Ochoa, de 32 años, y Gabriela Ruiz, de 28, una de las pocas mujeres carpinteras de Guadalajara. A ambos les enseñó todo lo que sabía, transmitiéndoles el conocimiento que su padre le había transmitido a él. 2 años después, Tomás estaba caminando por su antigua colonia de Santa Tere un sábado por la tarde. Ya no vivía ahí, se había mudado a un departamento amplio en Chapalita, pero le gustaba regresar ocasionalmente para no olvidar de dónde venía. Mientras caminaba por la calle donde había estado su vecindad, vio a un carpintero joven de unos 25 años sentado en la banqueta con una caja de herramientas vieja, esperando que alguien le ofreciera trabajo. El muchacho tenía la misma mirada de desesperanza mezclada con determinación que Tomás había tenido 2 años atrás. Tomás se acercó. ¿Buscas trabajo, joven? El carpintero levantó la vista con esperanza. Sí, señor, soy carpintero, tengo mis herramientas y trabajo bien. ¿Cómo te llamas? Héctor Morales, para servirle. Héctor, yo trabajo en una empresa de construcción que está buscando un carpintero para restauración. ¿Estarías dispuesto a hacer una prueba práctica? Héctor no podía creerlo. ¿De verdad, señor? ¿Me daría oportunidad? Tomás sonrió recordando su propio momento de salvación 2 años atrás. Claro, pero te advierto que la prueba va a ser difícil y vamos a evaluar no solo tu habilidad técnica, sino tu actitud y tu ética de trabajo. ¿Te late? Al día siguiente, Tomás llevó a Héctor a las instalaciones de Constructora Villalobos y le preparó la misma prueba que a él le hubiera gustado que le hicieran. Un problema complejo de carpintería estructural que requería diagnóstico preciso y solución creativa. Héctor trabajó durante todo el día bajo la observación de Tomás, Martín y Gabriela. No era perfecto, cometió algunos errores típicos de carpintero joven, pero mostró 3 cosas fundamentales: conocimiento técnico sólido, disposición a aprender y honestidad para admitir cuando no sabía algo en lugar de improvisar. «Está contratado», le dijo Tomás al final del día. «Vas a empezar como ayudante general con un sueldo de 20,000 al mes, y si demuestras que puedes aprender y crecer, en 6 meses te subimos a carpintero especialista». Héctor sintió que las piernas le temblaban de emoción y gratitud. 20,000 pesos mensuales era más de lo que había ganado en su vida. Don Ernesto, que ahora visitaba la empresa solo ocasionalmente, pues ya se había retirado casi completamente, vino una tarde específicamente para conocer a Héctor. Después de charlar con el muchacho, buscó a Tomás en su oficina. «Encontraste otro diamante en bruto, ¿verdad? Alguien que necesita oportunidad, igual que yo la necesité hace 2 años, don Ernesto». El anciano sonrió con satisfacción. «Esa es la mejor señal de que tomamos la decisión correcta contigo. No solo eres un maestro carpintero, sino que entiendes que el verdadero éxito se mide por cuánta gente ayudas a crecer».
5 años después del día en que salvó el techo hundido de la casa de don Ernesto, Tomás Aguirre era reconocido nacionalmente como uno de los mejores expertos en restauración de carpintería histórica de México. Su departamento había crecido a 12 personas y Constructora Villalobos había ganado múltiples reconocimientos del INAH y de organismos internacionales por la calidad excepcional de sus proyectos de restauración patrimonial. Pero para Tomás, el verdadero éxito no se medía en reconocimientos ni en el sueldo que ahora ganaba. Se medía en las veces que veía a Héctor, que ahora era carpintero especialista senior, enseñando pacientemente a un nuevo ayudante las técnicas que él había aprendido. Se medía en saber que su trabajo estaba preservando el patrimonio histórico de México para futuras generaciones. Se medía en poder abrazar a don Ernesto cada vez que lo visitaba y ver la alegría en los ojos del anciano cuando hablaban del techo que habían salvado juntos. Y cada vez que pasaba por Providencia y veía la casa de los Villalobos con su techo de 90 años perfectamente preservado, Tomás recordaba que el mundo está lleno de problemas que otros declaran imposibles, pero que con conocimiento, paciencia y respeto por las técnicas tradicionales pueden ser resueltos. Recordaba que a veces lo único que una persona necesita para cambiar su vida completamente es que alguien reconozca su talento y le dé una oportunidad. Porque al final, como le había enseñado su padre y como él ahora enseñaba a otros, un buen carpintero no se mide solo por su habilidad para trabajar la madera, sino por su capacidad de salvar lo que otros han declarado perdido, de preservar la historia cuando otros quieren demolerla, y de construir no solo estructuras, sino también oportunidades para que otros crezcan. Y esa era la carpintería más noble de todas.